Bienvenidos. En la clase pasada estuvimos viendo sobre bases de datos relacionales con Postgres. Hubo algunos pormenores, pero acá se pudo configurar con el PSadmin 4. Todo el problema había sido que cuando se crea la contraseña me olvidé un punto y coma, así que si lo hacen no se lo olviden. Seguimos acá con las mismas columnas de la vez pasada, bebidas tipo y patas 4 dentro de animales. Y lo que vamos a estar viendo un poco hoy es acerca de cómo entrar a esto y cómo modificar la base de datos con un programa, con Node, digamos. Entonces yo acá hice un archivo de ejemplo siguiendo un archivo que tenía ETH, que va a ser diferente para el ejercicio que va a quedar al final de la clase. Entonces lo que nosotros vamos a poder hacer, acá puse en el run, digamos, tres funciones, las vamos a ir llamando una por una para ir viendo. Primero yo creé una constante con un objeto para la data de la conexión, que es necesario que tenga las claves usuario, host, database, password y puerto. Esto en términos generales nunca hagan lo que yo estoy haciendo en este momento de mostrarlo, exponerlo o lo que sea. Como aclarar acá, tiene que ser tratado de una manera segura todos estos datos y especialmente la contraseña tendría que ser tratada de modo seguro. O sea, esto vean de no hacerlo nunca en su vida, de mostrar este dato ni de tenerlo hardcodeado en el código. Pero bueno, este curso no se basa en seguridad, no busca seguridad, con lo cual a fines de aprendizaje de conectarse a una base de datos es suficiente. Entonces, en este caso, estos son los datos en mi caso, que se adapten al suyo, si se crean otra base de datos, si eligen otra contraseña o si se crean otro usuario. Entonces, lo único que va a hacer esto va a ser llamar al método run. Todo el resto de lo que hay acá son funciones, donde run en este momento solo va a hacer lo que es select, que ya vimos que se utiliza para traer información de una tabla. Select lo que está haciendo acá es esta query, que básicamente lo que hace es seleccionar ahora. O sea, en realidad más que traerme alguna tabla, esto me va a traer el momento actual. Yo tengo varias maneras de hacer esto. La primera que vamos a ver es al revés, esto así. La primera es esta de acá, donde yo creo primero una variable pool que va a recibir toda mi data de conexión. Y yo a esta variable pool puedo llamar un método que se llama query, donde query básicamente es como una pregunta en cierto modo. Entonces voy a preguntar, ¿qué voy a preguntar? Esto de acá. Este método sería asincrónico, con lo cual esto nos devuelve lo que se llama una callback, que ya lo hemos visto cuando leemos un archivo, por ejemplo, donde lo primero que me va a intentar devolver va a ser un error y lo segundo va a ser un resultado. Yo lo que hago acá es que si tengo un error, que haga un console error con el error, y si no, que haga un console log del resultado que tengo. Yo voy a tener un objeto rows, que va a ser un array, voy a tener en un lugar 0, y ahí voy a tener la propiedad now, y cierro el pool. Esto para que no quede un proceso esperando que tal vez pase algo. Yo corro npm start, que lo tengo configurado para esto acá. En este caso tengo un error, dice que no puedo encontrar res, porque tengo acá. Acá estoy con este otro console log que lo dejé para las otras dos opciones. Entonces lo corro y veo que me devuelve algo. Si yo en lugar de poner esto podría haber puesto también que simplemente me imprima esto, y vamos a ver que nos va a dar una respuesta un poco más extensa y un poquitito ilegible, pero se puede hacer. En el resultado tengo que hice un comando del tipo select, que la cantidad de filas que me devolvió es 1. Esto es una especie de ID, y acá están todo lo que me haya devuelto, que bueno, en este caso es un solo registro de una sola columna. Me habla acá de los campos voy a tener la columna now. Esto es por lo que eventualmente puedo usar este tipo de cosas para llamar esto sin estar muy pendiente de cuáles son las claves. Donde me cuenta un poco más de qué tabla vino, qué columna, el formato, etc. Y un poco de data así más ilegible. Entonces yo fíjense que de acá esto es un objeto JavaScript, porque ya lo hemos visto con anterioridad. Y yo acá de res accedía a rows, que es esto de acá. Vemos que esto me vuelve un array. El array accedo al índice 0, con lo cual voy a tener este objeto JavaScript de acá. Y después accedo a la propia now, o sea que accedo a now y me devuelve efectivamente el numerito. Si yo quisiera, acá podría haber hecho otra query. Podría haber buscado, por ejemplo,
hacer esto select all from patas 4, que esto ya lo tenemos de antes. Acá no hace falta el punto y coma porque ya termina de hacer la ejecución. Y vemos que acá me trae un poco lo que ya hemos visto en la clase pasada. Seguimos teniendo un select, nos trajo 5 columnas, en 5 filas, perdón. En las rows tenemos primero el perro, segundo el gato, tercero en realidad el leopardo con el I4, después viene el pájaro con su flecha de baja y por último el león, que fue agregado en este ejemplo, no estuvo la clase pasada. Entonces fíjense que de repente puedo hacer lo que quiero. Incluso si quisiera traerme menos columnas y quisiera traerme solo el nombre, podría haber puesto patas 4 nombre, como cualquier otra query que uno hace en SQL. Y de repente cuando corro esto no me va a traer todas las columnas, sino que me va a traer solo esto acá, que es lo que estoy pidiendo. De la misma manera que hacemos esto acá, tenemos una segunda opción que sería lo mismo pero de forma sincrónica. Fíjense que acá crea un pool y acá crea un pool y acá hacía pool.query, acá pool.query, pero en lugar de pasarle un segundo parámetro simplemente le pongo una wait donde voy a tener una respuesta. Ahora sí les comento esto, y cuando corro, como estoy corriendo la query acá arriba, me va a traer la fecha actual, el 26 de octubre del 2022, como dice acá, a las 19, bueno, acá está con otra fecha, con otra GMT 0, digamos, así que le suma 3 horas, así que por eso dice que son las 22. Eso eventualmente también se puede configurar para que no haya ningún tipo de inconveniente. Y la última manera es esta acá con el cliente, es un poquito más extensa. No me puse a indagar en este momento cuál es la mejor manera, qué beneficios trae una y qué beneficios trae la otra, pero ustedes pueden elegir la que quieran y si tienen alguna duda eventualmente lo pueden preguntar, o incluso si tuvieran duda de si, como se dice, de si una es mejor que otra en términos de velocidad, se pueden poner a hacer un test donde corran este comando y este comando y vean cuál le da más rápido. Acá es bastante similar, en lugar de crear un pool, creo un cliente con la data de la conexión, me conecto efectivamente, recién en este caso ya estaba conectado, en este momento me estoy conectando en este momento recién, y acá hago la query que estaba haciendo antes de la misma manera que lo venía haciendo antes. En este caso veo que no parece tener la opción de pasarme un callback como era en la opción 1, con lo cual en caso del cliente solo voy a tener esta opción. Y vemos que en este caso, si lo corro, funciona de igual manera y me devuelve exactamente lo mismo con el cambio del tiempo que pasó entre una ejecución y la otra. Esto sería si nosotros queremos hacer un select. Pero nosotros, como vimos en el video pasado, tenemos otras operaciones que podemos hacer que de todas maneras va a ser bastante similar. Yo, por ejemplo, puedo querer insertar un nuevo registro en mi base de datos, en mi tabla. Entonces tal vez en los animales de 4 patas queremos agregar a otro. Por ejemplo, agregué el león en el ejemplo pasado y nosotros podemos agregar ahora una pantera. Lo que estoy haciendo acá es agregando pantera con la P minúscula, porque es un error, porque después lo voy a querer actualizar. Entonces, agregando de esta manera, yo tengo que tener cuidado acá en la query que hago, porque acá tengo dos queries como para que podamos ver los errores. Una sería error query, que si vayan viendo cuál es la diferencia entre esta y esta, a ver si se dan cuenta cuál es el error, cuál es la diferencia, y porque esto al correrlo con la query de error me va a tirar un error que podemos ir moviendo para ver más o menos qué pasa. Vemos que desde arriba me dice un mensaje un poco ilegible, me dice de repente error, columna pantera does not exist, o sea, no existe la columna pantera. Quiere decir que por alguna razón acá la palabra pantera lo estoy interpretando como una columna. Espero que hayan podido encontrar la razón, y es que acá yo tengo el string pantera, pero lo tengo sin comillas, va a estar sin comillas acá, porque yo acá le estoy poniendo un string. Entonces, para que lo considere como un string en SQL, le voy a tener que agregar las comillas a mano. Eventualmente esto pueden hacer alguna otra herramienta para que se las agregue automáticamente sin que tengan que estar muy pendientes, pero en términos generales van a tener que hacerlo.
Entonces acá ahora mismo creo el cliente como vimos en el ejemplo 3, lo conecto, ejecuto la query, quiero ver el resultado para que veamos un poco qué es lo que pasa cuando inserto algo y por último lo finalizo. Ahora que lo corro con la query correcta, vemos que me tiró un resultado, se corrió un comando insertar, a diferencia de antes que nos mostraba select, row count 1 nos está hablando de que de insertar se agregó una sola fila. Tal vez hubiese podido pasar algún tipo de error, no tan grave como el otro, por lo cual no inserta ninguna. A veces se editan duplicados, entonces tal vez nos dice que tal vez le pusimos que no haya error, entonces nos va a decir que se agregó 0 columnas, 0 filas, perdón, con lo cual no va a tirarnos error, pero tampoco va a agregar nada. Y vemos que no parece haber nada mucho más útil porque rows viene vacío, fields viene vacío, no nos trae mucha información muy relevante. Entonces, ahora si queremos podemos volver acá y vamos a correr esto acá. Lo voy a por ejemplo acá, lo voy a borrar directamente y vamos a ejecutar esto y vamos a ver que de repente tengo como un ejemplo más la pantera y se agregó ahora que lo corrimos de esta manera. Volviendo al código, gracias a esto agregamos eso, volvemos acá arriba, comentamos el insert, les comentamos el update y acá lo que voy a hacer es voy a editar para que quede la pantera, pero ahora la pantera yo lo que veo acá es que tiene la ID 7, entonces voy a editar el que tiene ID 7 con nombre pantera. De la misma manera acá en el update hay que también acordarse acá las comillas, por eso tienen el error query. Y acá la sintaxis de update, como se ve en la clase pasada, es la siguiente. Update de la tabla y voy a setear esta columna con este valor, pero si yo no aclaro este where, lo que va a pasar es que lo va a hacer para todos los registros, cuando yo solo quiero que pase cuando el ID es igual a esta ID de acá. Esto tenga mucho cuidado porque puede ser muy grave que se olviden de una cosa así, porque literalmente si yo me olvido de esto, lo que va a pasar es que en todos estos lados va a decir pantera y no es lo que se quiere. En un ejemplo con dentro de todo 6 registros no es tan grave porque medio que lo podemos rearmar, pero si el día de la mañana se encuentran en un ejemplo en el cual tienen tal vez 1.000.000 de registros, no va a estar bueno que se equivoquen en 1.000.000 de registros, una cosa así. Así que siempre recuerden poner el where tanto en el update como en el delete from. El delete sería lo que es parecer una baja física, que en general no lo van a tener que usar, pero si aún así tienen que usar, bajo ninguna situación se lo olviden de poner porque van a borrar toda la tabla. Entonces, de nuevo, de la misma manera que antes, creamos el cliente, creamos la conexión, hacemos la query, hacemos un console load y terminamos. Entonces lo corro, vemos de nuevo que me indica que hizo un update, se modificó una columna, no me indica nada mucho más importante. Entonces volvemos acá, cargamos y vemos que ok, pasó algo acá raro. Parece que si me olvidé de grabar cuando vine acá, fíjense que eso también es importante. En este caso me olvidé de grabar, con lo cual me quedó mal hecho esto. Le doy npm start y va a quedar un poco mejor que antes porque ahora voy a tener las dos panteras repetido y yo puedo terminar volviendo acá a 6 y poniendo el león, siendo que en este caso me acordaba cómo era, no termina teniendo ninguna gravedad, pero de esta manera dejamos la tabla como estaba antes. Fíjense que acá me lo está ordenando por la fecha de edición, de cuál fue el último que se editó. Si quisiera cambiar puedo poner order by y le puedo poner o ID refiriéndome a la columna ID, vemos que ya va a quedar bien, pero tal vez no me acuerdo o no me interesa, tal vez no tenía un nombre más largo, entonces no quiero escribir ID para los 4, que sería el ideal de poner a esta columna, pero quiero por la primera columna, entonces le puedo poner 1 y va a estar bien. Si le pongo 2 va a ser por la segunda columna, entonces vemos que está ordenado en orden alfabético por este lado y así sucesivamente podría poner para las siguientes columnas. En general uno trata de ordenar por ID, salvo que tenga alguna otra razón, algún otro motivo, con lo cual ahí lo tenemos que se ve bien. Con lo cual esto acá sería la forma de conectarse a una base de datos. Lo que sí me olvidé de comentar con anterioridad, lo que van a tener que hacer
es agregar en el package JSON dos cosas. Uno, área PG, que sería Postgres, que sería con npm y pg. Y con eso solo no les va a alcanzar porque les tiraría un error. Van a tener que hacer también npm i save types, que sería para que les agregue esta de acá. Y con todo esto van a poder correr. Así que esto sería la forma de conectarse con un programa a una base de datos. ¿Hay alguna duda? Yo llegué a mitad de camino, pero bueno, no. Ok. Bueno, para grabar entonces.